serio y necesario a su vez en nuestra vida espiritual. Y yo digo que es serio, hermanos, porque no estamos hablando de algo superficial, no estamos hablando de una cuestión secundaria en la vida cristiana. Realmente estamos hablando de algo que tiene que ver directamente con la realidad de nuestra relación con Dios. Y es necesario porque hay un peligro en la vida cristiana que no siempre es evidente. No es el rechazo abierto a Dios, no vamos a hablar hoy de la rebeldía descarada, no vamos a hablar hoy del pecado visible que todos podemos identificar fácilmente, sino que hoy vamos a hablar de algo que es más sutil y es el peligro de parecer cristianos sin ser cristianos. Y quiero que nos detengamos por un momento porque esto no es algo liviano, no estamos hablando simplemente de una debilidad pasajera. Estamos hablando aquí, hermanos, de la posibilidad de construir toda una vida espiritual sobre algo que no es real. Y el apóstol Pablo describe esto. Él dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. O sea, hermanos, las personas que tienen la apariencia, pero no la realidad, eh, es aquellas personas de las que vamos a hablar hoy, las que muestran una forma de piedad, pero realmente no hay piedad en su corazón. Hay algo externo, algo que puede ser observado por otras personas, pero no hay un poder transformador en su corazón, no hay verdadera vida espiritual en ellos, y eso es precisamente a lo que vamos a llamar formalidad. Ahora, algo importante es que el problema, muchas veces pensamos que la religión, ¿no? Pero el problema no es la religión en sí misma, porque hermanos, no es malo congregarse, no es malo orar, no es malo leer la Biblia, no es malo servir en la iglesia. Estas son actividades de nuestra religión, ¿verdad? Y todo eso no es solamente bueno, congregarse, orar, leer la Biblia, servir, sino que es necesario en nuestra vida espiritual. Así que el problema es cuando todo eso existe, tenemos todas estas cosas, las practicamos, llevamos a cabo todas esas actividades espirituales, pero el corazón está lejos de Dios. Allí está el problema. O sea que, hermanos, es posible vivir rodeado de cosas espirituales y al mismo tiempo estar espiritualmente muerto. Y eso es lo que vamos a examinar precisamente en esta noche. Entonces yo creo que usted esté muy atento. Lo primero que debemos definir es qué es formalidad. Y a partir de ya entender lo que es la palabra formalidad o a lo que nos referimos con esa palabra, vamos a construir nuestra clase de hoy. Y lo primero entonces entendamos bien qué es formalidad. Formalidad es tener la forma externa del cristianismo, o sea, ser un cristiano por fuera, pero sin una realidad interna en nuestro corazón. Es decir, que un cristianismo, estamos hablando aquí de un cristianismo visible, pero no un cristianismo en lo profundo de nuestro corazón. O sea, es un cristianismo que puede ser observado, pero lo que se observa en esa persona que muestra ese cristianismo no nace de una obra de Dios. O sea que hoy vamos a hablar de un cristiano, o un cristianismo más bien, de costumbre, de rutina, de tradición, de apariencia, pero en donde no hay una fe viva, donde no hay una relación real con Dios, donde no existe una obra del Espíritu Santo en su corazón. Hermano, la formalidad no significa ausencia de actividad religiosa, sí, significa ausencia de vida espiritual verdadera. La persona formal no necesariamente es una persona que deja de hacer cosas cristianas. Al contrario, es una persona que hace todas estas cosas, pero las hace sin vida, sin corazón, sin comunión con Dios. Es un cristianismo que le funciona a esta persona. Hermanos, y esto puede tomar muchas formas en la práctica. Por ejemplo, hermano, puede haber una persona que asiste fielmente a la iglesia todos los domingos,
sin faltar, con mucha puntualidad, estar expuesta a un ambiente espiritual todo el tiempo, pero no tiene un corazón involucrado con el Señor. Entre semana esta persona lee la Biblia, pero no tiene un verdadero interés por escuchar a Dios, por escuchar la voz de Dios. No tiene verdadero interés por crecer espiritualmente. Puede ser una persona que ora, que se arrodilla, pero que no tiene una comunión real con Dios. Es una persona que solo repite palabras. Puede conocer buena doctrina, puede saber defender la verdad, pero su vida no es transformada por esa verdad. La verdad no ha producido en esa persona humildad, no ha producido amor, no ha producido obediencia. Es una persona que puede hablar de Cristo, pero no amar verdaderamente a Cristo, no se deleita en Él, no tiene ningún tipo de comunión con Cristo. Y entonces, externamente, todo parece estar bien. Si alguien observa desde afuera, si alguien mira a esta persona, diría que es un creyente comprometido, que es una persona fiel, pero internamente esa persona no tiene pasión por Dios, no hay vida espiritual en él. Es un cristianismo que se ve, pero es un cristianismo que no se vive. Y eso es precisamente lo que hace, hermanos, que la formalidad sea tan peligrosa. ¿Por qué? Porque no es fácil de detectar. No es como el pecado abierto, podemos verlo, percibirlo, se identifica rápidamente. La formalidad, hermanos, es algo que puede convivir con una persona en una apariencia, es una apariencia muy ordenada, muy correcta, incluso muy respetable, y por eso tiene un poder engañoso grande. Hermano, la formalidad religiosa es tan engañosa que no solo puede engañar a otras personas cuando ven a este religioso, a esta persona formal, sino que incluso pueden engañarse a sí mismo. La persona formal puede llegar a convencerse de que está bien con Dios, porque esa persona compara su vida con otros, porque cumple con ciertas prácticas religiosas, porque no ve pecados de conducta. Y poco a poco, esta persona sin darse cuenta va construyendo una falsa seguridad basada en las cosas externas, no en una relación con Dios. Él centra su seguridad en lo externo y eso es extremadamente serio, mi amado hermano, porque significa que una persona puede vivir tranquila, puede vivir confiada, pensando que pertenece a Cristo, cuando en realidad nunca ha sido de Cristo, ¿verdad? Nos recuerda ese pasaje de Mateo 7, donde dice que muchos en aquel día dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, aquello, y él dirá, nunca los conocí, apártense de mí, los que hicieron iniquidad, ¿verdad? Necesitamos detenernos y examinarnos honestamente, mis amados hermanos. Debemos hacernos preguntas habitualmente, como por ejemplo, ¿mi cristianismo es una vida de fe o es solamente una estructura religiosa? ¿Mi cristianismo es una relación con Dios o es solo una rutina? ¿Es algo que fluye de mi corazón o es algo que simplemente mantengo por costumbre? Debemos ser honestos con el Señor, debemos autoexaminarnos, porque hermano, la formalidad no es solo un problema de otras personas, es un peligro constante para todos nosotros. Todos estamos expuestos a caer en la formalidad. Ahora, después de entender qué es la formalidad, después de ver cómo puede verse en la práctica la formalidad, la pregunta que nos debe surgir naturalmente es, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de eso? Y al hacerlo, hermanos, nos encontramos con una verdad que es fundamental.
Y es una verdad que al mismo tiempo es una verdad profunda y que nos confronta. Y esa primera verdad con que nos encontramos al hacernos esta pregunta, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de esto? Es que eh, lo externo no es el verdadero cristianismo. Pablo dice en Romanos, el texto que leíamos al principio, porque no es judío el que lo es externamente. Y este es un principio, hermanos, que sigue completamente vigente hoy en día. Lo podemos aplicar a nosotros, no que nosotros seamos judíos, pero nosotros podríamos decirlo en nuestro contexto, no es cristiano el que solo lo es por fuera, no es cristiano el que solo lo es externamente. Hermanos, y esto es algo que realmente debemos tomar en serio, debemos recibirlo con mucho temor, con mucha seriedad, porque es algo que debemos escuchar con atención. No debemos apresurarnos a aplicar esto a otros. ¿Será que aquel es cristiano, aquel no? Eh, no, hermano. Debemos permitir que esto nos examine a nosotros mismos. En el contexto del pasaje que leíamos de Romanos, Pablo está confrontando directamente en su tiempo a muchos judíos. Y estos judíos confiaban en señales, en prácticas externas. Ellos confiaban en que eran descendientes de Abraham. Ellos confiaban en la circuncisión. Ellos confiaban en su participación en las ceremonias, en su asistencia al templo. Y todo eso, hermano, en sí mismo no era malo. El problema no era que ellos hicieran estas cosas. El problema era que habían puesto su confianza en todas esas cosas y no tenían una verdadera relación con Dios. Habían reducido la fe verdadera, a las cosas externas. Hermanos, y hoy podemos estar haciendo lo mismo, aunque con formas diferentes. Porque es posible haber sido bautizados, es posible haber crecido en la iglesia, haber escuchado la Biblia toda nuestra vida, incluso servir activamente en la iglesia y aún así no ser realmente de Cristo. Puede pasar, hermano. Podemos pensar que todas esas cosas son suficientes y deberíamos detenernos y meditar, porque significa que una persona puede estar expuesta a todo lo correcto y aún así no estar bien delante de Dios. Y la escritura nos da ejemplos fuertes acerca de la formalidad. Y, por ejemplo, en Isaías, él le dice al pueblo, el mismo Dios, declarando que él aborrece los sacrificios de su pueblo, dice que él rechaza sus reuniones, que él rechaza, que no soporta sus fiestas solemnes. Y lo impactante aquí, hermanos, es que todas esas cosas no eran inventadas por los judíos. Los sacrificios los había determinado Dios, las reuniones, las fiestas solemnes, todo esto era mandado por Dios. Ahora, ¿qué estaba pasando? ¿Cómo puede ser que Dios rechace algo que él mismo ordenó a su pueblo? Bueno, la respuesta es clara aquí, hermanos, y es que el problema no era lo que hacían, porque lo que hacían ellos estaba bien. El problema era el corazón con el que ellos hacían lo que hacían. Ellos hacían las cosas correctas, las cosas que Dios había mandado, pero las hacían sin amor por Dios. Cumplían con la forma, pero sin una realidad espiritual. Y esto sigue siendo posible hoy día. Podemos estar en el lugar correcto, podemos estar haciendo las cosas correctas, podemos estar participando correctamente, sirviendo correctamente y al mismo tiempo tener un corazón frío, un corazón distante. Es posible estar dentro de la iglesia, es posible ser miembro de la iglesia y estar lejos de Dios. Hermano, por eso esta es una verdad que debe llevarnos a examinar nuestro corazón. Debemos examinarnos, preguntarnos,
¿En qué estoy descansando? Estoy descansando, mi seguridad de salvación está en mi asistencia a la iglesia, está en mi conocimiento bíblico, está en mi servicio, quizá mi seguridad está en mi conducta externa. ¿En qué estoy descansando realmente? Ahora, después de que hemos visto que lo externo no es suficiente, después de entender que la formalidad, hermano, puede sostener una apariencia sin vida, la pregunta que surge es, bueno, entonces, ¿qué es lo verdadero? ¿Cómo luce el cristianismo real delante de Dios? Y bueno, la escritura no nos deja en duda, no nos da una segunda verdad. Y es una verdad que no solo confronta, sino que es una verdad que también nos ilumina y guía nuestro corazón a lo que es el verdadero cristianismo. Y el verdadero cristianismo, hermano, es el del corazón. Romanos también dice en el pasaje que leíamos al principio, pues es judío el que lo es en lo interior. Es decir, hermanos, que delante de Dios, lo que define a una persona no es lo que se ve externamente en ella, sino lo que ocurre en lo más profundo de su ser. Así que, hermano, esto significa que el cristianismo no comienza en lo externo, en las apariencias, sino en lo interno, en el corazón. No comienza en lo que yo hago para verme cristiano, sino en lo que soy delante de Dios, cuando estamos Dios y yo solamente. Y esto, hermano, debe cambiar completamente nuestra perspectiva, nuestra manera de ver las cosas, porque entonces entendemos que el cristianismo no es simplemente cambiar hábitos, conductas, mejorar el lenguaje cristiano y adoptar un lenguaje cristiano. Es algo mucho más profundo. El verdadero cristianismo es nacer de nuevo, es haber recibido un corazón nuevo. La escritura dice que es con el corazón que se cree para justicia. No está diciendo que con nuestras actividades, no está diciendo que con nuestras formas externas, es con el corazón que se cree para justicia. Así que, hermano, la fe verdadera no es solamente intelectual, no se limita solo al conocimiento. La fe verdadera no es estar simplemente de acuerdo con ciertas verdades. La fe verdadera es una obra real de Dios, una obra que ocurre en el interior del hombre. Es algo que transforma desde adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro, es desde adentro hacia afuera. Y aquí donde debemos ser muy claros, eh, esto no lo puede producir el ser humano. Nadie puede autotransformarse a sí mismo. Podemos ajustar comportamientos, podemos ser muy disciplinados, podemos cambiar ciertas cosas externas de nuestra vida, pero nosotros nunca podremos producir vida espiritual por nosotros mismos. Ahora, ¿qué hacemos? Y aquí, hermanos, es donde Cristo es absolutamente central en todo esto. Porque Cristo, hermanos, no vino simplemente a mejorar personas religiosas. Cristo vino a darle vida a muertos espirituales. Cristo murió por pecadores. Cristo murió por aquellos que vivían en formalidad solamente. Y Cristo resucitó para dar vida nueva. Cristo resucitó para transformar el corazón, para hacer una obra interna real. El verdadero cristianismo no es el resultado del esfuerzo humano, es el resultado de la gracia de Dios obrando en nuestro corazón. Y cuando esa obra de Dios es real, hermanos, ahí hay evidencia. Esa obra de Dios no permanece oculta, no es una obra invisible, sino que se manifiesta en la vida de la persona. No lo hace perfecto a esta persona,
pero se evidencia una transformación real en esa persona. Cuando el cristianismo es real, se ve el fruto en el corazón. Hay arrepentimiento genuino, no una tristeza por las consecuencias, no un remordimiento como el que sintió Judas, no, hermano, dolor por ofender a Dios, un deseo intenso por apartarse del pecado. Hay fe viva, no solamente un conocimiento de Cristo, sino una verdadera dependencia de Cristo, confianza en Cristo, absoluta confianza. Hay genuino amor por Dios, no solo respeto, no solo costumbre, sino un genuino deleite en Dios. Hay un deseo de obedecer. No se siente como una carga el obedecer. No es una obligación el obedecer. Es una respuesta voluntaria hacia el amor de Dios por lo que ha hecho rescatarnos. Hay lucha contra el pecado. No se ve el pecado con indiferencia. No hay una acomodación al pecado. Hay debilidad, pero se pelea la buena batalla. No hay rendición hacia el pecado. La única rendición que existe es una rendición hacia Dios. Y no estamos hablando aquí de perfección, hermanos, pero sí estamos hablando de vida. Y entonces, pensar en todas estas cosas debe llevarnos a examinarnos nuevamente, hacernos más preguntas. ¿Hay vida espiritual en mi corazón? ¿O solamente es una apariencia? ¿Amo verdaderamente a Cristo? ¿Lo amo de verdad? ¿O solo estoy cerca a lo cristiano? ¿Mi lucha contra el pecado es real? ¿Aborrezco el pecado? ¿O el pecado simplemente no me incomoda? Amados, el verdadero cristianismo se define por apariencias, sino por la vida que Dios ha producido en el corazón. Así que rinde tu corazón a Cristo y entonces vas a ver una vida de fe real. Ahora, después de que nosotros hemos visto que el verdadero cristianismo es una obra interna y entendemos que no se trata simplemente de lo que hacemos externamente, sino de lo que Dios hace en nuestro corazón, nos surge una realidad que debemos aceptar. Y es una realidad que no siempre nos va a gustar. Y es que lo verdadero no es lo más buscado, no es lo más aplaudido, no es lo más popular. Y esa es nuestra tercera verdad. La tercera verdad que vamos a ver en esta noche, hermanos, es que el cristianismo verdadero no es popular. Y esto es importante entenderlo. Esto nos puede ayudar a no autoengañarnos. Porque sin querer nosotros podemos estar midiendo la realidad espiritual con criterios equivocados. Podemos pensar que lo que más se ve, lo que más abunda, lo que más se acepta es lo correcto. Pues la escritura nos muestra, hermanos, otra cosa, y es que la formalidad es popular, la formalidad. ¿Por qué? Porque no confronta, no exige, la formalidad no incomoda, permite a la persona sentirse bien como está, puede seguir siendo el centro de su propia vida, y eso es atractivo para el corazón humano. Pero el cristianismo verdadero es diferente. Hermano, el cristianismo confronta el orgullo. Nunca le dice al hombre que está bien, le dice que necesita salvación. El cristianismo verdadero exige arrepentimiento, no permite una vida espiritual doble y superficial. El verdadero cristianismo humilla al pecador, llama al hombre a rendirse a Dios, le quita toda base de confianza en sí mismo, demuestra que está perdido, demuestra que necesita gracia, que depende completamente de Cristo y depender y necesitar
y depender, hermanos, eso es algo que no le agrada al corazón del hombre. Por eso fue que el Señor confrontó tan fuertemente a los fariseos. Y era porque ellos eran el ejemplo más claro de formalidad. Había mucha apariencia externa, se veían intachables externamente, pero sin corazón. Y cuando Cristo expuso esto, eso no lo hizo popular, esto lo hizo ser rechazado. Y la realidad no ha cambiado hoy, hermano. La mayoría de las personas prefieren una religión externa, prefieren algo que puedan manejar, porque lo externo es más fácil, es cómodo, no exige demasiado, permite mantener ciertas áreas de nuestra vida intactas, que nadie las toque, es visible, no exige, no, se puede mostrar, ¿verdad? Se puede medir, se puede comparar con otros. La formalidad también es controlable. Yo decido cuánto hago, hasta dónde llego, qué tanto me involucro, pero lo interno, hermano, lo interno es completamente distinto, porque lo interno implica cosas, implica rendirse completamente a Cristo, no de manera parcial, no en algunas áreas sí y en otras no, completamente a Cristo. Implica reconocer el pecado, no justifica el pecado, no minimiza el pecado, sino lo ve como Dios lo ve, aborrecible. Implica morir al yo, implica renunciar al orgullo, a la autosuficiencia, a que dejemos de ser el centro. Implica depender de la gracia, reconocer que yo no puedo, que es desesperadamente a Cristo, que todo viene de Él. Hermano, pero siendo honestos, debemos reconocer que hay algo en nosotros que constantemente es atraído hacia lo superficial, hacia lo cómodo, hacia lo externo. Es por eso que necesitamos examinarnos. Y no solamente en las cosas que creemos, sino en lo que buscamos. Y por eso debemos seguir haciéndonos preguntas. ¿Estoy buscando un cristianismo cómodo o estoy buscando un verdadero cristianismo? Un cristianismo que glorifique a Dios realmente. ¿Estoy satisfecho con una fe que no me confronta? ¿O anhelo una fe que transforme mi corazón? ¿Me incomoda la palabra de Dios? ¿O abrazo la palabra de Dios aunque me confronte, aunque me exponga, aunque me humille? Al final, hermano, de todo, no vamos a estar delante de la opinión de los hombres. Nosotros vamos a estar delante de Dios. Y en ese día final, no va a importar qué fue lo más popular, no va a importar qué fue eh, la cantidad de actividades que llevamos a cabo. Ese día, hermano, va a importar lo verdadero, lo verdadero. Ahora, ya para concluir, hermanos, esta clase era realmente corta, pero quiero que nos quedemos con tres llamados. Pues, después de todo lo que hemos visto hoy, después de examinar el peligro tan real de la formalidad, después de considerar lo que Dios dice acerca de nuestro corazón, nosotros no podemos simplemente cerrar este tiempo sin responder. La palabra de Dios, hermanos, no nos ha sido dada para solo informarnos, llenar nuestra mente de conocimiento. La palabra de Dios nos ha sido dada para que también nos examinemos. La palabra de Dios nos ha sido dada para que nos confrontemos. Es como un espejo. Y esto, hermano, ese examen y esa confrontación debe llevarnos a una respuesta. Y por eso quería dejarles con tres llamados. El primero es que tengan cuidado con la formalidad. Si tu cristianismo
es solo externo, si tu cristianismo es solo rutina o es simplemente una apariencia, es mi deber advertirte que estás en un peligro real. Y no estamos hablando de cualquier tipo de peligro, no es un peligro pequeño ni que se puede ignorar. Hermano, es grave porque es un peligro eterno. ¿Por qué? Porque una fe externa no te va a sostener en el día de la prueba, cuando vengan las aflicciones, tu vida se vea sacudida en esta vida, pero tampoco te va a dar paz en la muerte, cuando estés cara a cara con la eternidad, y tampoco te va a justificar delante de Dios, cuando tengas que rendir cuentas por tu alma. Así que no te conformes con parecer cristiano, no te conformes con una vida religiosa ordenada, organizada, disciplinada externamente. No te conformes por cumplir solamente. Debes examinar tu corazón. Porque al final, hermano, tú sabes que Dios no será engañado por apariencias. Él juzgará conforme a la verdad. Ahora, el segundo llamado es que si tú reconoces vacío en tu corazón, entonces, ¿qué debes hacer? No estás en el aire. Debes venir a Cristo. O sea, hermano, si al escuchar todo esto, el Señor ha traído convicción a tu vida. Si tú puedes ver que hay vacío, que hay formalidad, que hay ausencia de vida, entonces la decisión no es alejarse, no es endurecerse más. ¿Qué debes hacer? Venir a Cristo. Cristo vino por nosotros, por pecadores como nosotros. No intentes reformarte primero. Quiero convertirme en un reformado. No intentes arreglar tu vida por tus propias fuerzas. No intentes mejorar para luego acercarte a Dios. Eso no funciona, hermano. Como siempre te he dicho en estos estudios y aún en los sermones, ven a Cristo tal como estás. Ven a Cristo ya con tu vacío. Ven a Cristo con tu sequedad. Ven a Cristo con tu formalidad y confiésale tu condición. Dile que tú reconoces que, que una fe externa no sirve delante de Él. Una fe externa no le da gloria. Que tú necesitas algo real. Que tú necesitas un corazón nuevo y pídeselo. Y Cristo es poderoso, hermano, para salvar, para transformar. Él no rechaza al que viene con un corazón humillado, con un corazón sincero. Esa es una promesa, ¿no? El que se acerca a Él con un corazón contrito y humillado, Él no lo va a rechazar, porque Él murió por pecadores. Él no murió por personas perfectas. Y Él puede hacer en ti lo que tú no puedes hacer por ti mismo. Él puede darte vida para que vivas una vida que le glorifique, que le honre. Y el tercer llamado, hermano, es que si tú al haberte examinado hoy, lo que evidencias es que hay verdadera vida espiritual en ti, entonces cuida tu corazón. No descuides tu corazón. Porque por la formalidad es una tendencia constante. La formalidad se infiltra poco a poco sin que nosotros nos demos cuenta. Y entonces la rutina puede reemplazar la verdadera devoción, la costumbre puede reemplazar el amor, el conocimiento puede reemplazar la comunión verdadera. Por eso nosotros debemos velar como lo hemos aprendido, velar en la oración, no como algo que debemos hacer solamente, sino como una necesidad real. Hablamos en algún momento de la oración como el oxígeno de nuestra alma. Debemos velar en la palabra del Señor, no solo leyéndola, sino buscando ser transformados por la palabra. Debemos velar sobre nuestro corazón, debemos cuidar nuestro corazón, debemos examinar constantemente nuestro corazón, debemos exponerlo constantemente a Dios. Sea alguien dependiente de Dios. Amado, y yo quiero que terminemos recordando algo, y es que Dios no busca cristianos que solo parezcan cristianos.
Dios lo que busca es corazones que verdaderamente le pertenezcan a Él. Y eso es algo que solo lo produce la gracia que Él da. Así que, amados, oro para que el Señor nos examine, el Señor nos humille y también nos lleve a una fe real, a una fe viva y a una fe sincera delante de Él. Amén.